Entonces, buenas tardes. Hoy estamos con Wilson Comba. Él es abogado, reside en la ciudad de Montreal. Buenas tardes, Wilson. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, ¿Cómo Valentina. estás? Muy Buenas bien, tardes, muy bien. muchas Listo. gracias. Muchas gracias por la Wilson, invitación. no, gracias a ti por tu colaboración. Wilson, queremos saber cuánto tiempo llevas viviendo en otro país. Hace 22 años que vivo fuera 22. del país. Listo. Bueno, vamos a hacer un breve contexto de lo que va a tratar la entrevista. Entonces, el fin de esta entrevista es conocer y escuchar el punto de vista sobre el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tiene una persona que reside en el exterior. En este caso, pues, el señor Wilson, que reside en Canadá. Okay. Entonces, la primera pregunta pues, que queremos hacer es si ejerció el derecho al voto en las elecciones pasadas, sí, no y por qué. Okay. Para las elecciones presidenciales no pude ejercer el derecho al voto porque lamentablemente mis documentos se extraviaron y hice el trámite de mi cédula, pero solamente me llegó la contraseña y con la contraseña no me permitían votar. Por consiguiente, no pude ejercer el derecho al voto. Listo. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo ve usted la situación política del país en este momento? Desde aquí veo que el país aún no ha dejado la polarización. Yo generalmente leo a algunos columnistas y la óptica que se tiene aquí es que el país aún está fraccionado. Hay, digamos, dos corrientes de extrema que no permiten que haya una armonía social en el país. Entonces, es un poco complejo, no sé. De hecho, las noticias aquí sobre la violencia del país pues no son las mejores, ¿no? Esperamos que con nuevas políticas sobre seguridad, sobre avances de paz, se pueda constituir un mejor país, ¿no? O construir un mejor país. Esperemos que le vaya bien al presidente, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted del actual presidente? Okay. Tiene por lo menos una óptica diferente a lo que vienen haciendo los anteriores o lo que hicieron los anteriores presidentes, ¿no? Generalmente la visión sociopolítica de este presidente difiere diametralmente al presidente Duque y al presidente Uribe, ¿no? O sea que es una apuesta novedosa que esperamos sea de buen recibo por la sociedad colombiana, ¿no? Para la armonía social, para que se viva en paz, para tener el progreso del país, ¿no? El desarrollo del país. Ok, bueno, como siguiente pregunta, ¿qué posición cree usted que toman o deberían tomar los ciudadanos que viven en el exterior con respecto a los aspectos políticos y sociales que viven su país de origen, pues en este caso Colombia? Ok. Con relación a los colombianos que viven en el exterior, yo diría que hay una situación de doble vía, es decir, dependiendo las personas, por qué razón se encuentran en el exterior, ¿no? Hay unas que están por violencia justamente, otras porque buscan otra condición de vida. Pero aquellas personas que están por violencia, los factores que generan violencia en el país, digamos, son variados y políticamente hay dos fuentes importantes, que es la insurgencia o la guerrilla y otro el paramilitarismo. Dependiendo de la óptica de la persona que esté aquí, si es por paramilitarismo o por guerrilla, va a tener un partido ideológico referente a la política o a la actual situación de Colombia, ¿no? Es decir, yo me imagino que la gente que vino aquí por desplazamiento por condiciones de guerrilla, seguramente van a tener una óptica de apoyo al actual gobierno, ¿sí? Pero aquellos que vinieron por otra condición, creo que es diferente, ¿no? Es decir, hay gente que son de derecha que no van a apoyar las políticas del presidente Petro, ¿no? Eso pienso.
Gracias. ¿Qué visión percibe usted de los colombianos en el exterior con relación a la administración actual del país? Nosotros somos como optimistas. En mi caso soy optimista, veo que se está haciendo una apuesta totalmente diferente, novedosa, y pienso de que si hay un poquito de tolerancia y de sensatez, dejando que se haga esa apuesta, es posible que tengamos resultados positivos en corto plazo, ¿no? Diría yo, si volvemos a intentar un acuerdo de paz y no hay, digamos, una oposición férrea por intereses, sobre todo económicos, es posible que logremos la viabilidad del país. Pero esos colombianos en el exterior también están igual de polarizados que como Sí, estamos aquí en sí, Colombia. sí, Es igual la efectivamente. polarización. Efectivamente. De hecho, tengo una persona muy cercana que tenemos debates de ese tipo y me da a entender su posición, que es diametralmente opuesta a la mía, y defiende su causa y seguramente dentro de sus argumentos él tiene peso, ¿no? O sea, él tiene por qué defender su posición, pero igual está polarizado igual lamentablemente, ¿no? Ok, teniendo en cuenta que en segunda vuelta presidencial el candidato de la oposición, pues Rodolfo Hernández, ganó en el exterior, ¿por qué cree usted que este candidato tuvo tanta acogida para quienes están fuera del país como tal? Yo pienso que, bueno, inicialmente la campaña que se hizo en torno al presidente Petro en el exterior a veces no fue, o en muchas ocasiones no fue la mejor. O sea, había mucha desinformación y había mucho temor. Y la gente que viene, que en su mayoría hay en el exterior, es gente que sale del país por situaciones de violencia. Entonces era como una apuesta, venga, pero ¿cómo le vamos a dar el apoyo a alguien que va a seguir con temas de violencia? Vamos a hacer una apuesta nueva con alguien que ni es de un lado ni es del otro, ¿no? Es alguien desconocido que bueno, viene ahí. Y lamentablemente, como en Colombia no existe como una cultura en torno a la ideología, somos de extremos, entonces era como el temor de que la izquierda llegara al poder y que se radicalizara como Venezuela, por ejemplo. Entonces eso hace de que aquí, que en el exterior, Rodolfo Hernández haya tenido mucha acogida, ¿no? Listo. Ha sido muy criticado el discurso del presidente ante la ONU. ¿Qué opinión le merece? Justamente esta mañana estaba leyendo un artículo donde el anterior vicepresidente o el vicepresidente del gobierno Uribe, Pacho Santos, hacía alusión a una fake news de la ministra de la actual ministra de Minas, creo que era, y resulta que enfatizaba mucho sobre la capacidad intelectual de la ministra y resulta que era una noticia falsa. Entonces yo pienso que yo escuché incluso una mala, ¿cómo se dice? Alguien que hizo una supuesta, un arreglo del discurso del presidente poniéndolo borracho y diciendo cosas. Eso ha hecho de que haya, digamos, hecho carrera en alguna gente que no quiera al presidente y haya difundido aún más el discurso. En cuanto al contenido del discurso del presidente, me parece novedoso y me parece vinculante, sobre todo con las potencias, para que pongan los ojos en... Ese te fue el audio. Parece que algo sonó. ¿No? ¿Ahí me escucha? Sí, ya. Ok. Listo.
Me parece que fue en ocasiones duro, pero con realidad, es decir, las potencias tienen que meterse en el cuento de la defensa del medio ambiente. Nosotros tenemos un área álgida, importantísima para el mundo, y no solamente el compromiso de los colombianos, es del mundo. A mí me parece que el discurso tuvo mucho de sensatez. Fue duro, pero tuvo mucho de sensatez. Bueno, a muchos no les va a gustar el tema de las drogas. Por ejemplo, en este país donde yo vivo, el tema de las drogas tiene un manejo diferente al de Colombia. Aquí el consumo es permitido, por ejemplo. Se maneja con alguna responsabilidad y con algunas limitaciones, pero no pasa lo que pasa en Colombia, ¿no? Y yo pienso que el presidente acertó en el tema de que los muertos o las desgracias básicamente caen sobre Colombia y sobre el campesino, ¿no? Y no sobre la gente que consume. O sea, los países consumidores no ponen las desgracias que pone, por ejemplo, Colombia. Entonces me parece que sí, yo como que estoy de acuerdo con el discurso del presidente. Ok, bueno, como última pregunta, dejando a un lado la posición política y creencias personales que tenga usted, ¿cree que es posible un cambio real con las ideas y propuestas que tiene el presidente Gustavo Petro? Yo sí creo siempre y cuando haya, digamos, primero, un, como si el Estado tuviera la conciencia de hacer una inversión, sobre todo en educación, para que las personas en su acto de conciencia no lleven a sus extremos su ideología, porque con ideología no se puede sacar el país adelante, que vamos a estar chocando constantemente. Y yo creo que por lo menos hay algo novedoso, ¿no? Y es dejándole a la sociedad que tomen conciencia, venga, que se puede hacer antes de imponer, antes de que el Estado ponga su mano a través de mecanismos de represión, le da la primera opción a la sociedad para que la sociedad lo haga. Entonces, si la sociedad colombiana en un acto de reflexión se da la pelea de que quiere hacerlo, seguramente lo vamos a lograr. De resto no. De resto vamos a seguir sumidos en esa espiral de violencia, de inseguridad, que genera mucha desgracia y mucho retraso en el país. Sí. Listo. Wilson, muchas gracias por tu colaboración. Estuvo todo muy bien. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos presto a responder cualquier inquietud.